gran paisano, hermano, amigo, soy mexicano. Y cambiamos de lugar, no de bandera, verde, blanco y rojo lo llevo en las venas. Como el águila volamos sin fronteras, rompemos la malla. Muy buenas noches a todas y a todos. Hoy, como cada semana, la Hora Nacional les trae mucha información y cosas interesantes para cerrar el fin de semana con todo. Así es, entre otras cosas vamos a platicarles sobre programas sociales que pueden impactarnos directamente. Sí, de temas de salud. Hoy toca hablar de hipertensión, que afecta a 30 millones de adultos en nuestro país y que un alto porcentaje no sabe que la tiene. O sabemos, ¿eh? No sabemos. Sí, quédense con nosotros para saber cómo prevenirla. Sí, y como ya se acerca el Día del Maestro, este programa va dedicado a todos los docentes de México que le transmiten conocimiento a cada generación. Y en la música nos acompaña la Triciclo Circus Band, una banda que siempre trae un show muy, muy divertido. Además, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que es una fecha para reflexionar sobre lo importante que es la inclusión y el respeto. Esto y mucho más, así que por favor quédense con nosotros aquí en La Hora Nacional. El Gobierno de México anunció acciones importantes para la vivienda en más de 20 entidades del país. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. Estamos atendiendo a quien en realidad nunca ha atendido el Infonavit, porque ya no solo es el crédito a la vivienda, sino la construcción de viviendas y particularmente, esto es muy importante, para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Cambió la estructura del Infonavit para evitar estos actos que se presentaron en el pasado. Más, en la ley ya se había condonado a 2 millones de derechohabientes con deudas del Infonavit y con la ley se atiende otros 2 millones. Son 4 millones de personas que están viendo reducidas las deudas. Cerca de 400,000 de Fobiste. Entonces la ley del Infonavit ya se pasó, ya se hicieron los cambios y eso nos está permitiendo acelerar la vivienda. Por otro lado, se van a construir 1,100,000 viviendas y además son 1,550,000 viviendas de mejoramiento de vivienda, de créditos de mejoramiento de vivienda que da la CONAVI, que da el Infonavit. Y al mismo tiempo, 1,550,000 de créditos. 2,650,000 acciones de vivienda en el sexenio. 2,650,000. Tan es así que prácticamente ya inició la construcción de vivienda este mes y el próximo ya en las 32 entidades de la República. Carlos Fuentes fue un intelectual brillante que dejó una huella en la literatura hispanoamericana que no se puede borrar. Sí, caray, Fuentes falleció en 2012 y vamos a recordar siempre su exploración de la identidad, la historia y la política de México y Latinoamérica. Y justo hoy vamos a ver y escuchar una cápsula sobre el escritor. Quizá lo más difícil de nuestro tiempo sea vivir sin héroes y no obstante conservar el heroísmo necesario para sobrevivir. Sin duda, esta frase encierra parte de la filosofía de Carlos Fuentes. Fue un escritor cuyo nombre resuena en la literatura latinoamericana. Nació en Panamá un 11 de noviembre de 1928, pero fue México quien lo adoptó como uno de sus grandes. Estudió Derecho, pero su pasión siempre fueron las letras. En los años 50, Fuentes irrumpe en la escena literaria con la revista Medio Siglo, pero es La Región Más Transparente la que lo catapultó a la fama. Una novela que radiografía el alma de México con sus contradicciones y anhelos. Abordó temas como la identidad, el poder, la historia, siempre con una mirada crítica y renovadora. Su obra le valió el reconocimiento mundial con premios como el Príncipe de Asturias y el Miguel de Cervantes. Aura, Gringo Viejo, La muerte de Artemio Cruz, cada una de sus novelas es un viaje a las profundidades del ser humano y de la sociedad. Hoy, su legado se honra en cátedras y bibliotecas que llevan su nombre. Se dice que Fuentes y Octavio Paz mantenían una relación de amistad y debate constante, enriqueciendo la vida cultural de México. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012 en la Ciudad de México. Sus restos descansan en el Panteón de Montparnasse en París, pero su obra vive en cada lector que se adentra en sus páginas. Para La Hora Nacional, Orlando Abad.
Los maestros son como arquitectos del futuro que aportan con su trabajo a construir conocimiento y transformar a las mentes de los jóvenes en estructuras sólidas. Este 15 de mayo celebramos a las maestras y maestros de México que nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Vamos a ver y escuchar una cápsula sobre su día. Son sembradores de semillas del conocimiento. Su labor es incansable y transformadora. Así son las maestras y maestros de México. Cada 15 de mayo celebramos su dedicación y pasión, una fecha que nos invita a recordar y valorar el impacto que tienen en nuestras vidas. En México, según datos del INEGI, hay más de 1.5 millones de docentes ejerciendo esta noble profesión. Son ellos quienes no solo comparten información en las aulas, sino también cultivan valores y forjan el futuro de nuestra sociedad. Fue en 1918 cuando esta tradición comenzó a tomar forma, gracias a una iniciativa del presidente Venustiano Carranza, quien promovió el reconocimiento de esta profesión. A lo largo de la historia, nuestro país ha contado con profesores emblemáticos que han dejado una huella imborrable. José Vasconcelos es conocido como el Maestro de América y desempeñó un papel crucial en la transformación educativa del país. Cada maestro y maestra lleva en su interior la esencia de todos aquellos que han dejado un legado educativo. Son arquitectos del futuro, capaces de inspirar con sus palabras y acciones. Este 15 de mayo, rendimos homenaje a quienes nos impulsan a ser mejores con cada lección impartida. Feliz Día del Maestro a todos los educadores que cultivan el conocimiento en cada rincón de México. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Ricardo Choreño Luna. Él es un defensor de la lengua náhuatl y la formación docente en comunidades indígenas. Sí, es profesor en la ENAL de la UNAM y además tallerista de lengua náhuatl en Pilar, CDMX. Jorge, bienvenido a la Hora Nacional. Gracias por acompañarnos. Tlaxcamatin almonochtin, uanashkaneni pajpaki ipampa inachto tlen ne nimonextianica nipaninin hueyitlamauisoli, uane nipajpaki ipampa axkantika kema kuali titlahtosque itech ininteki tlen mochiuanikan pan CDMX iwan tlen mochiua noniki pan sekime maseualaltepeme. Pues muchas gracias, estoy contento de las primeras ocasiones que tenemos la oportunidad de estar en estos espacios y pues muchísimas gracias y yo encantado de hablar sobre pues esta labor que se hace tanto en las comunidades originarias como aquí también en la CDMX. No, Jorge, pues al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y cuéntanos un poco más de esta labor de que platicabas ahorita, por favor. Híjole, pues es una labor muy compleja, muy importante. Y pampa, mia que maseualtlacame tlen muchantilia nican mexicotlali, huelis quema tlapoua totlactol, iwan nonihki huelis amo kimati tlen totlactol tlahuel patillo. Ikinon moneki tikmatisque uan moneki timomachtisque nochi tlen itechkopa toaxka iwan inin tlahuel owik inin tekitl. Pues esta es una labor muy importante que hacemos tanto en las comunidades originarias como también aquí en la Ciudad de México, porque muchas veces los hablantes de las lenguas originarias pues no somos conscientes de que nuestra lengua es muy valiosa y que muchas veces nos enfrentamos al reto de enseñar nuestra lengua, pero no solamente se necesita ser hablante de la lengua, sino también tener una formación para precisamente poder compartir pues estos saberes y estos conocimientos, pero también necesitamos muchas herramientas para que pueda suceder eso. Justo, ¿cuáles dirías que son los mayores desafíos a los que se enfrentan los docentes en comunidades originarias? Uno, la formación docente, los problemas de revitalización, de fortalecimiento de la lengua, que en muchas ocasiones hay comunidades en donde la lengua se está perdiendo y también nos faltan como estas estrategias para llegar precisamente a la comunidad y poder despertar el interés en nuestra lengua, hacerla visible, fortalecerla y también que los pequeños, al menos en las comunidades originarias, que los pequeños también se interesen y que vean que la lengua es importante. Al final de cuentas nos está dando una identidad, nos está dando como
esa fuerza en donde nosotros podemos decir, nosotros somos hablantes de una lengua originaria con todo un mundo tan complejo y con toda una visión del mundo que es muy valiosa. Para cerrar, Jorge, quería preguntarte a futuros docentes, ¿qué mensaje te gustaría transmitirles? Que nochtin noyolikniwan, nochtin masewalme, tlen kineki temachtisque, nantemachtisque totlactol, quema cuali mochiwas, quema cuali tequipanosque ipampa totlactol tlahuel patillo, iwan moneki miake temachtisque, tlen quema kineki temachtisque tomasehuatlactol. Pues que se animen a todos ellos, que se animen. Es un trabajo increíble el reflexionar, el que a partir de nosotros volvamos a crear como esta conciencia de lo que es nuestra lengua y que al mismo tiempo podamos compartirla. Es todo un reto, pero sí animo a todos los maestros o a todas las personas que estén interesadas en enseñar su lengua, en compartirla, que se animen, que nuestras lenguas son valiosas y que apenas está iniciando el camino y que tenemos un camino muy grande por recorrer y muchas conciencias que cambiar. Pues muchísimas gracias por venir a dar ese pasito acá compartiéndole al público de la Hora Nacional esta misión. Muchísimas gracias y felicidades por tu trabajo. Cuali tlazocamati nanmonochtin, tlazocamati sequime masehuatlactoque tlen axcantica techitahtoque, noso ticactoque, iwan oxetonali timotasque, iwan oxetonali oxepa timonechicosque nican mixicotlali, iwan ma tomasehuatlactol moneki tiquinchicahualtisque. Pues muchas gracias a ustedes y pues a todos los que nos están escuchando, pues animarnos a fortalecer nuestras lenguas originarias. Exactamente. Jorge Ricardo Choreño, Tlazocamatin. Amitla Tlazocamati. Ahí está. Ahí está. Sigan en la Hora Nacional, por favor. Pues qué tal, amigos, ahora sí que los artistas que nos dieron patria y en este día festejando al maestro, quiero hablarles de un personaje sumamente interesante. Cuando hablamos de los murales uno piensa en Diego Rivera y piensa en Siqueiros, pero pocos saben que la primera muralista mexicana fue Aurora Reyes. Sí, Aurora Reyes, fíjense que ella nació en 1908, en septiembre, allá en Chihuahua. Ya a la edad de como de 5 años tuvo que salir de ahí con toda su familia porque fíjense que no los querían mucho, que digamos, se tuvieron que venir a la Ciudad de México y no los querían porque ellos eran parientes de Bernardo Reyes, uno de los que, ya saben, fraguó este golpe de Estado con Madero. Ya después, en la amnistía, ella pudo entrar a estudiar aquí a la Preparatoria Nacional y ¿qué creen? Ahí se hizo mejor amiga de Frida Kahlo y empezó a manejarse, entró también al Palacio de Bellas Artes, bueno, más bien a la Escuela de Bellas Artes a estudiar pintura y ¿qué creen? No le gustó mucho y se salió y entonces comenzó a estudiar de manera autodidacta. Ella siempre luchó por los derechos, ella no entendía por qué no tenían los mismos derechos hombres y mujeres, por lo tanto siempre tuvo discusiones. En la escuela preparatoria también la sacaron precisamente por lo mismo, porque tuvo problemas con los maestros, porque defendía el derecho de la mujer a pensar como quería. Y se siguió moviendo. Después se metió a competir contra los grandes pintores y muralistas. Y así pudo ella obtener, ya un poco mayor, el derecho a pintar murales. Y sí, uno de sus primeros murales que tuvo fue ahí en donde está el Palacio de Gobierno de Coyoacán. Precisamente el gran mural que vemos ahí en el Palacio, ella la hizo, que se llama El Primer Encuentro. Después hace un siguiente mural que se llama El atentado a las maestras rurales. Fíjense que qué interesante. Realmente se llamaba Asesinato a las maestras rurales, pero después le cambiaron el nombre, ya eso fue por parte de las instituciones, a atentado. ¿De qué se trataba? Veíamos cómo maltrataban a una maestra rural, precisamente lo que era la ignorancia, en este tanto también los cristeros, cómo pisoteaban los libros de la cultura y de la educación. Posteriormente hace 4 murales para el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y lo hace en el antiguo Auditorio 15 de Mayo que está ahí en Belisario Domínguez, número 20, para que lo vayan a visitar. Y ahí habla de toda la presencia del maestro en los movimientos sociales de la patria. Su séptimo mural, fíjense que es muy interesante, está perdido, no se sabe dónde está en realidad, porque era un mural que se movía, que lo podían quitar y lo llevaban a exposiciones.
Aurora Reyes luchó constantemente por el derecho de la mujer a votar. Ella muere en 1985 y sin embargo se queda siempre plasmado para muchos que ella fue la primera mujer muralista de México, una gran maestra que en sus últimos años se dedicó a estudiar y a dar clases y a enseñar a los niños educación artística, lo que a ella lo hacía feliz. Una gran mujer que hay que seguir nosotros investigando y conociendo. Aurora Reyes, aquí en La Hora Nacional. Micha, es muy preocupante que la hipertensión, que también conocemos como presión arterial alta, afecta a un porcentaje muy grande de la población. Sí, y fíjate que según las últimas estadísticas, aproximadamente el 30% de los adultos sufren de hipertensión y muchos no lo saben o sabemos, ¿eh? Es una condición silenciosa que puede dañar órganos vitales como el corazón, el cerebro y los riñones si no se controla adecuadamente. Me angustiaste con el sabemos, ¿eh? Sí, no te voy a decir, no te lo voy a negar. Ahora, para platicar del tema, tenemos con nosotros al doctor Jorge Lara, que es experto justo en hipertensión. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, al contrario. Para empezar, ¿nos podría explicar brevemente qué es la hipertensión y cuáles son sus principales características? Sí, como bien lo mencionan, la hipertensión es una enfermedad, hay que empezar por eso, es una condición anormal del sistema en la cual existe una elevación persistentemente alta de la tensión arterial, ya sea la sistólica, que es la que medimos arriba, o la diastólica, que la medimos abajo. La presión arterial normal en un sujeto sano tiene que estar alrededor de 120 la sistólica, 80 la diastólica, pero cuando se rompen algunos mecanismos de compensación, control de esta presión arterial, entonces sobreviene la hipertensión, que la denominamos cuando ya está arriba de 135, 90, 140, 90. ¿Qué es la tensión arterial? Nomás como para saber, porque pues igual si no nos entiende muy bien. Claro. Sí, la escuchamos mucho y no sabemos. Sí. Pero vamos a ver. Sí. La presión arterial o la tensión arterial, como nosotros la denominamos, es la fuerza con la cual sale la sangre del corazón a través de la arteria principal, que es la aorta. Entonces, la presión de expulsión es la presión arterial sistólica, mientras que la presión de relajación, porque no toda la sangre se vacía hacia la circulación, sino que una parte se queda remanente en el corazón, es la presión de contención, esa es la diastólica. Okay. Entonces, las dos cifras que medimos es justo el rango en el cual la presión se expulsa y se detiene un poco ahí en toda la circulación sistémica. Ah, buenísimo. ¿Sí? Claro. Bueno, digo, lo platicamos mucho en este tipo de eventos y enfermedades, pero la alimentación es básica, ¿no, doctor? Sin duda. Fíjate que esta es una cuestión que luego nos cuesta trabajo entender por qué los alimentos pueden ayudarnos o no a controlar la presión alta. Y la realidad es que la alimentación, siempre lo hemos dicho nosotros como cardiólogos y más como cardiólogos rehabilitadores, es medicina. La alimentación es medicina. Y en el hipertenso, la alimentación preferente debería ser baja en sal, por ejemplo. ¿Por qué la sal hay que reducirla? Porque la sal incrementa en exceso, incrementa la tensión arterial debido a que secuestra volumen en el espacio de la circulación. Entonces, si se incrementa el volumen, sube la presión arterial. Otra modalidad dentro de esta dieta, preferentemente para el hipertenso, es que esté baja en grasas y azúcares refinadas, porque también esto genera rigidez en las arterias y una arteria rígida pues sube su presión arterial. Claro. Pues estas son como sugerencias de dieta sana en general, ¿no? En general, sea, no son particulares, o sea, de hecho. Claro, ayudan mucho para esto, pero son Así recomendaciones alimentarias que nos han hecho para todo. No, y Totalmente. obviamente no fumar Totalmente. y no beber. Es correcto, hay que evitar los malos hábitos saludables. Claro. Por supuesto. Ejercicio. El ejercicio es primordial, fíjate bueno que lo mencionas, Dios, porque el ejercicio sí está demostrado que reduce y controla la presión arterial, porque evita el proceso de rigidez arterial y otros mecanismos que de pronto participan también en su elevación. Oye, ¿y cualquier tipo de ejercicio o hay algún tipo de ejercicio en particular que ayuda más? Qué buena pregunta. El ejercicio ideal es el ejercicio que llamamos aeróbico, de resistencia aeróbica, el que comúnmente denominamos como cardiovascular. Claro. Ese sería el ideal, porque con 25 o 30 minutos de entrenamiento moderado continuo de resistencia aeróbica, O sea, subirte a la bici, caminar o a correr, paso veloz. caminar a paso veloz. No, está increíble. Además, mira, quedas como superhéroe. Oiga, doctor, y las personas que ya fueron diagnosticadas con hipertensión, ¿cómo pueden manejar su condición de mejor manera?
Mira, de entrada yo te diría que hay que tener un seguimiento, pues, digamos, riguroso de la tensión arterial. Deben de tener un baumanómetro en casa. Se recomienda que estos baumanómetros sean de brazalete, no de muñeca, porque estos tienen muchas disincronías en la medición, mucho sesgo. El clásico, ¿no? Que el se pone aquí, clásico que es el se que siente se hasta la pone presión así. Exacto, ese, que se lo ponen aquí en el brazo. Lo ideal es que se lo tomen sentados al amanecer. La toma del amanecer es la mejor, con el brazo a la altura del corazón sobre una superficie y se espera... ¿Brazo izquierdo? Brazo izquierdo idealmente. Ok. Se espera la insuflación, ¿no? Y la medición de la presión. Y hacer una bitácora. Esta bitácora ayuda mucho para que el paciente primero vaya conociendo cómo se va comportando su presión, pero también para que después se la lleve el médico. Y el médico pueda ver si a través de esta bitácora necesita hacer algún ajuste al tratamiento. Entonces yo diría que esto es como la recomendación básica que debe tener cualquier paciente hipertenso. Hijo, bueno, nos quedamos tranquilos porque se puede, ¿no? Sí, claro. Mientras hagamos los cambios que ya sabemos que tenemos que hacer, estaremos más cerca de tener un estilo de vida sana. Siempre consultar al médico en caso de que uno no se esté sintiendo muy bien. Una Muy revisión importante. anual estaría también bien a partir de cierta edad. Gracias. Pero pues por lo pronto, muchísimas gracias por venir No, hombre, ¿de qué? Al contrario. a darnos este paseo por un problema que tanta gente tiene y no sabe que lo tiene. Así es. A ustedes, gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Y pues a todos los que están viendo La Hora Nacional o escuchando La Hora Nacional, gracias. Seguimos, tenemos mucho más. Amigos de la Hora Nacional, estamos de manteles largos aquí en el estudio porque está con nosotros la Triciclo Circus Band. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Nacional. Muchas gracias, Cha, ¿cómo están? Estamos muy contentos de que estén aquí y sí de manteles largos, pero nunca tan elegantes como ellos. No, nunca, ¿eh? Creo que nadie había venido tan elegante a la Hora Nacional como ustedes. Es que ¿qué se cree que cumplimos 15 añotes? 15 años ya. Y lo estamos festejando con ustedes. Oye, Oigan, pues, qué bien. Pues platíquenos cómo empezó todo, ¿no? Hace 15 años ya. Pues básicamente empezó como un ensamble de 4 elementos donde Alejandro nos invitó a interpretar sus composiciones. En ese primer ensayo nos reunimos César el Galante, Krustovsky el Chismoso, porque ese día estaba chismoso y de casualidad le cayó. ¿De metiche? Ale el compositor guapo. Eric el negociante. Y otro que ahorita no lo puedo mencionar porque nos puede demandar. Ese fue el primer ensayo y ese fue el primer ensamble. Estuvimos en la pandemia del 2009 como ese primer acercamiento y de ahí a las calles. Empezaron tocando en las calles entonces. Así es, tocamos en las calles, ese fue nuestro primer escenario y después ahí pues la gente de boca en boca se empezó a unir con nosotros, a hacer más así y la La gente colectividad de boca en boca se puso loca. se puso loca. Y después sí, se puso loca. Y después ya nos invitaron de repente a algunos escenarios pequeños y de repente dimos el salto cuando Panteón Rococó nos invitó al Metropolitan. Qué padre. Oye, desde entonces ya eran el Triciclo Circus Band y tenían todo este concepto pues de un circo, el vestuario, las narices, todo esto, ¿o fue evolucionando? ¿Cómo fue? Pues realmente todo empezó como un proyecto de amigos, o sea, como que esa fue la esencia del grupo. Y Alejandro, cuando fuimos a las calles, realmente sí llegó como con narices y pinturas y dijo, pues nos vamos a pintar. Y fue como, bueno, o sea, realmente en ese momento nadie sabía que iba a pasar eso y más bien todos improvisamos una pintura ahí. Y realmente poco a poco fue consolidándose como un grupo, ¿no? Fue como hasta los 4 años después que fuimos a un festival, tal vez a Brasil, que realmente dijimos, uy, creo que sí está funcionando, ¿no? Oigan, ¿y cómo decidieron qué géneros iban a explorar? Porque pues tienen un poquito de todo, ¿no? Sí, pues generalmente hacemos música de Balkan al principio, ¿no? Pero después no nos quisimos cerrar y dijimos, bueno, vamos por ejemplo, él tenía la flauta y la trompeta, entonces dijimos, pues vamos a hacer algo más tango, ¿no? Con el violín y vamos a hacer algo más chistoso con la tuba, ¿no? Que se prestaba como algo escénico, ¿no? Entonces formamos estas cosas más como gitanas. Sí. Y de ahí surgió el acercamiento, pues como world music, música folclórica de varias partes del mundo. Nos acercamos también a las tradiciones mexicanas como las cosas oaxaqueñas, pero también nos vamos a Francia, nos vamos a Rusia y hay muchos sonidos muy, muy padres. Oigan, y 15 años después, Teatro Metropolitan festejando, se dice fácil, pero aguantar está rudo, ¿no?
pero se requiere de un gran esfuerzo. Estamos muy contentos de que este 13 de junio vamos a presentarnos en el Metropolitan, cumpliendo ya, o sea, el cierre de los 15 años, ya para los del 16. Ajá. Estamos muy, muy contentos. Pueden comprar sus boletos ya ahora mismo, que se están acabando y está muy padre. Estamos muy contentos. ¿Tienen sorpresas invitados o ya en serio no cabe nadie más en el escenario? Porque entre ustedes y la tuba y Pues todos ¿cómo los ves, Cha? instrumentos. ¿Nos rifamos o qué? ¿Lo rifamos? Órale. Veo que no hay bajista, entonces sí, tengo un espacio. Tenemos un espacio. Estará increíble. Y los próximos 15 años que vienen para el triciclo, ¿cómo los arrancamos? ¿Qué sorpresas hay? Que sí nos puedan contar. Vamos a sacar un nuevo disco. Estamos sacando algunos sencillos poco a poco. Seguramente para este nuevo etapa del Metropolitan vamos a sacar 1 o 2 canciones nuevas y vamos a sacar el disco completo ya a finales de este año. Estamos muy contentos. Algunos invitados especiales como los Estrambóticos y seguramente otros por ahí. Onocha. Y bueno, por supuesto. Oigan, pues enhorabuena y muchas felicidades por el aniversario, Muchas gracias. sus 15, bailen bonito el vals y gracias por acompañarnos en la hora nacional. Como dice Eric, que este es el último vals que tenemos para conmemorar los 15 años, para cerrar con el ciclo, y Triciclo Circus Band está muy emocionados de que vayan a este Metropolitan. 13 de junio, Teatro Metropolitan. Y un saludo a Gladys, mucha fuerza, ánimo. Ánimo. Y ánimo todos, aquí seguimos en la hora nacional. Muchas gracias. Nosotros somos el Triciclo Circus Band y comenzamos con este gran tema, Adiós, adiós, allá donde se encuentren. Vengan esas palmas, que el triciclo apenas está comenzando. Palmas, palmas, palmas. Triciclo, pedaleando en la hora nacional. Adiós, adiós que no ves, que ya la historia comienza a acabarse. Adiós, adiós que no ves, que tu mirada de mí se olvidó. Adiós, adiós borraré nuestras miradas cruzando la calle. Adiós, adiós yo lo sé, que ni siquiera te acuerdes de mí. Adiós, adiós, ten buena suerte, tan solo abrázame fuerte. Quizá esta noche será el único adiós. Wow, wow, quiero ver la luna contigo. Wow, wow, quédate unas horas conmigo. Wow, wow, quiero ver la luna contigo. Wow, wow, que no ves que ya el sol se ha escondido. ¡Triciclo! Adiós, adiós, miénteme, que yo no soy alguien desconocido. Adiós, adiós, óyeme, tan solo quiero que conozcas mi voz. Adiós, adiós esta vez, prometo hablarte y no solo mirarte. Adiós, adiós esta vez, tan solo quiero tocarte la piel. Adiós, adiós, tan buena suerte, tan solo abrázame fuerte. Quizá esta noche será el único adiós. Wow, wow, quiero ver la luna contigo. Wow, wow, quédate unas horas conmigo. Wow, wow, quiero ver la luna contigo. Wow, wow, que no ves que ya el sol se ha escondido. Y vengan esas palmas, allá donde se encuentren, en la casa, en la oficina, en el baño, en el carro. Y vamos todos a cantar y a saltar con el Triciclo Circus Band. ¿Estamos listos? ¡Hora nacional! ¡Adiós, compadre! Oh, 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 quiero ver la luna contigo. Oh,
contigo. Oh, 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 que no ves que ya el sol se ha escondido. Gracias. El programa de Bachetón continuará con los trabajos en toda la República. Vamos a ver y escuchar la siguiente información. El programa de conservación de carreteras Bachetón ha recorrido 44,000 kilómetros de nuestra red carretera federal libre de peaje y el Gobierno de México, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se complacen en anunciarte que ha llegado al 100% de avance, dando así finalización a su primera etapa. Este logro es gracias a las 330 cuadrillas en las que participaron 2,373 trabajadores equipados con 2,344 equipos de maquinaria especializada como perfiladoras, compactadoras, extendedoras y excavadoras. Con la conservación de carreteras a través del programa Bachetón, la SICT reparó 288,300 baches de una superficie de 1,289,900 metros cuadrados, esto considerando las acciones ejecutadas de bacheo, renivelación, deshierve y limpieza de obras de drenaje, fundamentales para garantizar un tránsito seguro y eficiente. La conclusión de esta primera etapa del programa permite una mejor movilidad de personas y bienes, además de reducir los costos de operación del transporte de largo itinerario. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este 17 de mayo es una fecha crucial para promover la inclusión, impulsar leyes que protejan a todas las personas y sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad sexual y de género, y además sobre la importancia del respeto mutuo. Absolutamente, porque la inclusión y el respeto son pilares de una sociedad justa. Y hablando del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, les trajimos esta cápsula. El Día Mundial contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se conmemora el 17 de mayo. Esta fecha fue elegida porque ese día, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales, marcando un momento simbólico en la lucha contra la discriminación. El objetivo de este día es aumentar la conciencia sobre la violencia y la discriminación que enfrentan las personas con distintas orientaciones e identidades de género en todo el mundo. También busca promover derechos humanos equitativos y fomentar la aceptación y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. La homofobia es miedo o discriminación hacia personas homosexuales o aquellas percibidas como tales. Está basada en prejuicios y estigmas sociales y culturales que perpetúan la desigualdad. La transfobia se refiere a la discriminación hacia las personas transgénero. Esta discriminación puede manifestarse en diversos aspectos de la vida, como el acceso a la salud, el empleo o la vivienda. En lo que respecta a la bifobia, representa los prejuicios contra las personas bisexuales. Muchas veces se les niega o desacredita su orientación sexual, lo que añade una capa adicional de invisibilidad y discriminación. Respetar y apoyar la identidad de género de cada individuo es fundamental para garantizar su bienestar psicológico y social. La aceptación de la diversidad de género ayuda a crear comunidades más tolerantes y equitativas, al mismo tiempo que reduce la depresión y la ansiedad de las personas LGBTQ+. La lucha contra la homofobia, transfobia y bifobia es una lucha por los derechos humanos. La educación y el entendimiento son claves para eliminar estos prejuicios y garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. Bueno, pues en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, vamos a tener el gusto de platicar con Nélida Reyes Guzmán. Ella es trabajadora del Sistema de Transporte Colectivo Metro y una activista muy comprometida. Así es, ella nos va a compartir su experiencia y su perspectiva sobre la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y los retos que enfrentan. Nélida, bienvenida a la Hora Nacional. Muchas gracias por la invitación y por este día tan especial también. No, pues nosotros muy contentos de tenerte aquí. Cuéntanos, Nélida, por favor, ¿qué avances has notado en la lucha por los derechos LGBTQ+ en los últimos años? Yo creo que sobre todo para los gays, los chicos, y para las chicas lesbianas ha sido más la apertura. Uh-huh. No así para las compañeras bisexuales o los compañeros bisexuales, y sobre todo para la gente transexual. Uh-huh. Ese es un reto tremendo. Claro, los problemas de discriminación a los que se enfrenta la comunidad siguen muy vigentes, por más que claro que ha habido cambios, hay mucha discriminación todavía.
Muchísima discriminación, claro, esto apenas se está visibilizando, o sea, yo no me hago ilusiones de que ya es el gran cambio, no. Vean en las instituciones, vean quiénes están en los mandos de poder, vean quiénes están, quiénes son las cabezas. Tampoco la comunidad está representada en partidos políticos, digo, perdón por la vida electoral, pero tampoco están representados los partidos, ¿no? Sabemos que está difícil, sabemos que es una cuestión complicada, pero sí ha habido avances, ¿no, Nélida? ¿Tú qué opinas? Sí ha habido avances, pero insisto, con la comunidad transexual no tantos. Oye, Nélida, ¿qué piensas que podríamos como sociedad hacer, como de medidas concretas que podamos tomar para construir un mundo que sea más inclusivo para la comunidad LGBTQ+? Yo creo que hay que hacer planes de estudio, pero no dedicarnos solamente a los órganos femeninos y masculinos. No, hay que hacer pláticas, hay que hacer debates, hay que hacer mucho videocine, mucho debate a través de documentales, ¿no? Hay mucho material. Yo creo que una interacción muy padre es platicar, compartirnos las experiencias sin violentarnos, ¿no? En las pláticas sale mucha información y se enriquecen mucho las pláticas con los puntos de vista de los demás. Claro. Oye, y tú que lo has vivido pues de primera mano, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando revelar su identidad de género, su sexualidad? Mira, yo lo primero, cuando esto ha pasado, cuando se han acercado gentes con otros, primero les decimos, cuando necesites hablar, desahogarte, aquí está un oído y aquí está una presencia a la hora que quieras y cuando quieras, ¿no? Si necesitas llorar, aquí está tu casa. Y si quieres, y si estás en este proceso, yo te voy a informar lo que yo viví, para que tú te prepares emocionalmente, porque la respuesta colectiva va a ser muy dura, ¿no? Y adelante, estamos para escucharnos y para apoyarnos. Claro, Nélida, pues muchísimas gracias por venir a compartir tu experiencia. Y de verdad, qué bueno que estas historias se empiezan a escuchar cada vez más, porque justo al conocerlas de parte, además contadas por alguien que las vivió en carne propia, pues ayuda justo, ¿no?, a crear esta sensibilidad. Y pues se agradece. qué bueno que les haya servido. Nélida, pues muchísimas gracias por habernos visitado aquí en la Hora Nacional. Sí, muchas gracias. Te lo agradecemos mucho y les agradecemos mucho a ustedes que sigan con nosotros. Por favor, no se vayan, que hay más. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, nació el 10 de abril de 1789. Fue hija de uno de los matrimonios más ricos de la Nueva España, lo que le permitió tener acceso a una educación amplia, que más tarde puso al servicio de la lucha de independencia, usando los nombres de los personajes de libros que leyó para crear un código secreto y mandar mensajes cifrados. A los 18 años quedó huérfana y bajo la tutela de su tío Agustín Pomposo, un reconocido abogado de la época. A pesar del cariño familiar que había entre ellos, tuvieron posturas políticas antagónicas. Leona apoyó el proyecto autonomista criollo y la insurgencia independentista, mientras que Agustín fue un fiel defensor de la monarquía española. Leona se incorporó a la agrupación secreta Los Guadalupes, que se formó cuando en 1808 el incipiente movimiento de criollos que buscaba la autonomía de la Nueva España fue duramente reprimido. Aprovechando su posición de clase, colaboró como espía y correo para que las ideas de libertad y autonomía circularan entre las clases criollas. Tras el llamado de Miguel Hidalgo en 1810, Leona Vicario aportó recursos propios, tanto para la lucha armada como para la edición de periódicos que defendían la libertad y la participación de las mujeres. También apoyó económicamente a las familias de los insurgentes apresados. En 1813, Leona fue detenida y recluida en el convento de Belén en la Ciudad de México. Durante sus juicios no delató a ninguno de sus compañeros, a pesar de las presiones y la incautación de sus bienes. Su lealtad al movimiento y valor en esos interrogatorios protegieron a decenas de personas. Tras un audaz escape, Leona llegó a Oaxaca, en donde se incorporó a la insurgencia de Morelos y se casó con Andrés Quintana Roo. Pero el movimiento de Morelos se fue resquebrajando y Leona tuvo que huir con Quintana Roo durante años. En enero de 1817, Leona tuvo que dar a luz a su primogénita Genoveva en una cueva de Achipixtla.
Aprovechando su vulnerabilidad por los cuidados maternos, Leona y Andrés fueron traicionados y apresados. Estuvieron detenidos hasta 1821, que se consumó la independencia. En 1831, Lucas Alamán, el futuro líder del Partido Conservador, quiso denostar la participación de Leona Vicario en la independencia, calificándola de heroísmo romancesco y afirmando que ella se había incorporado a la insurgencia solo para seguir a su esposo Andrés Quintana Roo. Leona Vicario escribió una aguda y contundente respuesta en defensa de la autonomía política de las mujeres. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. En todas las naciones del mundo ha sido apreciado el patriotismo de las mujeres. ¿Qué tiene de extraño ni ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda, para que a estos se les dé por burla el título de heroísmo romancesco? Juan Rulfo, un escritor único en Latinoamérica, nos dejó una obra que, aunque es breve, también es muy conmovedora. Sus historias exploran la soledad, la pobreza y la violencia en el México rural con una sensibilidad muy especial. Sí, totalmente. Es que Rulfo logró capturar la esencia de un pueblo con una prosa poética que hasta el día de hoy sigue resonando. Y vamos a conocer más sobre su historia en esta cápsula. Un día sentí que me faltaban las palabras y entonces empecé a escribir. Decía Juan Rulfo, aquel escritor que dejó una huella imborrable en la literatura hispanoamericana. Rulfo nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, Jalisco, y vivió en un México marcado por la Revolución y la Guerra Cristera, condiciones que moldearon su observación del dolor y la soledad humana. Juan Rulfo comenzó a escribir inspirado por las experiencias y las historias que escuchaba en su entorno. Estudió en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque no terminó una carrera formal. Su obra es considerada un referente mundial debido a su profundidad. Entre sus principales libros están El Llano en Llamas, una colección de cuentos que explora la dureza de la vida rural, y la novela Pedro Páramo, considerada una obra maestra por su innovador uso del tiempo y el monólogo interior. Recibió numerosos reconocimientos, entre los cuales destaca el premio Javier Villaurrutia en 1956. Su legado es tal que es difícil imaginar la literatura sin sus contribuciones. Falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Juan Rulfo dejó múltiples frases en sus libros que nos siguen admirando, pero hay una que describe el vacío que nos dejó este grande de la literatura. No sé, solo sé que nunca he vuelto. Se lee en una de sus líneas de Pedro Páramo. Jaime Torres Bodet fue un diplomático, un escritor y además político mexicano que hizo un trabajo crucial en la UNESCO y en la educación en México. Bodet falleció el 13 de mayo de 1974 y hoy lo vamos a recordar revisando los momentos más importantes de su vida y su legado en la cultura y la educación. Hoy recordamos a Jaime Torres Bodet, una figura prominente en la historia de la cultura y la educación de México. Nació el 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México. Torres Bodet se destacó como poeta, diplomático y sobre todo como un reformador de la educación. A lo largo de su carrera, desempeñó roles fundamentales como el de secretario de Educación Pública y director general de la UNESCO. Su obra más importante en el ámbito educativo fue la puesta en marcha de la Campaña Nacional para la Erradicación del Analfabetismo y la implementación de los libros de texto gratuitos que transformaron el acceso a la educación en el país. Entre sus numerosas contribuciones literarias y políticas hay una frase emblemática: educar es preparar para la vida, lo que refleja su compromiso con la educación como herramienta esencial para el desarrollo social. Falleció el 13 de mayo de 1974 en la Ciudad de México, donde también fue enterrado. Recordamos a Torres Bodet por su incansable trabajo en favor de la educación y por su visión para integrar a México en el contexto global del conocimiento y la cultura. Para La Hora Nacional, Orlando Abad.
La obra de teatro Manguito o la anatomía de un patito de hule busca meter al público en un mundo de diversión y reflexión con un enfoque muy particular. Vamos a ver una entrevista que le hizo al elenco nuestra conductora juvenil, María Luisa Peralta. Oye, Paco, ¿y dónde están nuestros invitados? Lo estábamos esperando, pero se nos colaron. Ah, caray. Ahora, ¿y estos quiénes son? Gabo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la Hora Nacional. Doctora, esta no es nuestra convención. La Hora Nacional, Gabo, esto no es la conferencia anual de los patitos de hule. Una disculpa. Vámonos. No se vayan. Patitos de hule, convención. Platíquenos. ¿Quiénes son? ¿Qué es la convención de patitos de hule? Qué bueno que lo preguntas. Yo soy la doctora Patricia Antonia Torres Ortiz, mejor conocida como doctora Pato. Doctora Pato. ¿Y usted quién es? Yo soy Gabo el Ordenanza. ¿Y qué es la convención de patitos de hule? Platíquenos. ¿Por qué son importantes los patitos de hule? Mira, yo soy experta. He estudiado durante 8 años a este curioso espécimen. Y vengo aquí a decir que están en peligro de extinción. ¿De extinción? ¿Por qué? Qué bueno que lo preguntas. ¿Cómo te llamas? María Luisa. Muy bien, María Luisa. Mucho gusto, María Luisa. Mucho gusto. Pues resulta que ya casi nadie juega con ellos. Esto es una completa locura patuna. ¿Y por qué ya no juegan con ellos? ¿Por qué los niños ya no juegan con los patitos de hule? ¿Qué está pasando con las infancias? Dinos, por favor, Gabo. Yo qué sé, doctora. Yo solo soy el Ordenanza. A donde ella me dice que vaya, yo voy. Bueno, resulta que a los niños ya no les interesan los patitos de hule, porque prefieren jugar con el Fortnite. Fortnite. El Xbox, yo he escuchado. Y el Roblox. Roblox, ok. Sí lo he escuchado, sí. Yo no. ¿No? No. Bueno, y platíquenos un poco más. ¿De qué se trata Manguito o la anatomía de un patito de hule? Manguito es una obra para infancias muy divertida. Yo salgo en ella, Gabo. También ella, la doctora Pato. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué es importante que los niños vengan a ver esta obra de teatro? Es muy importante porque los niños pueden hacer lo que ellos quieran, porque pueden cumplir sus sueños y pueden decidir ser una doctora o una cantante. O un rapero. O un pintor. O un bailarín. Presidenta. Dueño de una granja. Lo que su corazón quiera. ¿Y en dónde se está presentando? ¿Cuándo? ¿Dónde podemos conseguir boletos? Platícanos un poco más. Bueno, nos presentamos todos los domingos a la 1 de la tarde. En el Teatro del Milagro. ¿Y en dónde podemos conseguir boletos? Boletópolis. Boletópolis. Bueno, doctora Pato, Gabo, ¿qué más nos pueden decir sobre Patito de Hule? ¿Qué más podemos decir? Es una obra que nos invita a reflexionar y a celebrar a las infancias, a creer que todos somos capaces de lograr nuestros sueños y aunque ya no seamos unos pequeñines, podemos despertar a nuestro niño interior y redescubrir la alegría de ser niño y jugar con la imaginación. Perdón, doctora, me inspiré. No, está muy bien, Gabo. Sí, y también hablar sobre los patitos de hule y los desastres patódicos. Y también hay mucha música, y hay canciones, y bailamos. Y también es una conferencia. ¿Y cualquier persona puede ir a ver Patito de Hule? Todos están invitados. Todos están invitados a ver a la doctora Pato y a Gabo el Ordenanza en Manguito, la anatomía de un patito de hule, todos los domingos a la 1 de la tarde en el Teatro del Milagro. Porque es una obra muy importante que nos invitará a reflexionar, que nos hará reír. Todos pueden ir. Los papás se la pasan muy bien, yo los he visto. A veces pasan al escenario y se ponen a bailar conmigo. De hecho, veo que tú ya estás uniformada. Sí. Ya estoy lista para ver Patito de Hule junto con ustedes. Bueno, doctora Pato, Gabo, qué importante misión tienen ustedes para rescatar a los patitos de hule. Muchas gracias por estar aquí en la Hora Nacional. Y entonces no se pueden perder Manguito o la anatomía de un patito de hule. Gracias. Continuamos con la Hora Nacional.
Nosotros somos Triciclo Circus Band. Esta canción se llama Excuse-moi. Échale, compadre. Dans la vie, excusez-moi, maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi, maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Ce que tout le monde peut dire, parce que tout le monde est fou et moi aussi. N'importe ce que tout le monde peut dire, excusez-moi, parce que tout le monde est fou et moi aussi. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle. Excusez-moi. Excusez-moi. México canta por la paz y contra las adicciones. En México, la música es parte de nuestra vida, de la fiesta y de las grandes ocasiones, pero también es parte de nuestro trajinar cotidiano. La música nos convoca y nos conmueve, nos alegra y nos da esperanza e identidad. Somos un pueblo que le canta a México lindo y querido, porque así demostramos el amor a nuestra historia, a la familia, a nuestra nación. Le cantamos a la vida, a la tierra, a la Sierra Morena, porque sabemos que así se alegran los corazones. México canta y cantando se van tejiendo las historias que nos unen, que nos hacen sonreír y que nos fortalecen como pueblo. Cambiemos el presente, generemos narrativas que miren al futuro, que cuenten lo que verdaderamente somos desde la esperanza, la paz y la solidaridad. Combatamos la apología de la violencia, la misoginia y cualquier tipo de discriminación a través de la nueva música mexicana. La transformación cultural de un país empieza por los jóvenes, reconociendo su enorme potencial y talento. En el Gobierno de México creemos en la creatividad de las y los jóvenes y sabemos que detrás de cada uno hay familias, amigos y comunidades que preservan la riqueza de nuestras tradiciones y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. México Canta es un concurso destinado a las y los jóvenes mexicanos y México-estadounidenses en México y Estados Unidos para crear y compartir su música. Prepara tu canción e inscríbete del 28 de abril al 30 de mayo en www.mexicocanta.gov.mx y demostremos por qué las y los mexicanos llevamos la voz cantante. México canta por la paz y contra las adicciones. Nosotros somos Triciclo Circus Band. Esta canción se llama Colibrí y está dedicada a todas las personas que ya no están aquí en este espacio terrenal. 1, 2, 3.
me acuerdo de ti. A veces quisiera soñar, ver tu reflejo y fingir que pudieras regresar. Susurra en el cielo una voz, se enciende una luz, ahí estás. Aparece un colibrí y me sonríe al volar. Quizá no te pueda decir, quizá no te pueda abrazar, quizá nunca pueda volar contigo. Quizá no te pueda decir, quizá no me pueda acercar, pero yo sé que estás conmigo. Quisiera poner un curita al corazón cuando me acuerdo de ti, pa' que se me pase el dolor. Susurro una voz otra vez, se enciende una luz, ahí estás. Aparece el colibrí, regresa mi felicidad. Quizá no te pueda decir, quizá no me pueda acercar, quizá nunca pueda volar contigo. Quizá no te pueda decir, quizá no me pueda acercar, pero yo sé que estás conmigo. Ya te traigo una cita. ¿Estás listo? Sí. Bueno, es que Juan Rulfo escribió en Pedro Páramo lo siguiente. Ajá. Dicen que los pensamientos de los sueños van derechitos al cielo. Ojalá que los míos alcancen esa altura. No, si no a mí, al señor Juan Rulfo. Maestro, Yo bravo. pero te gustó mi interpretación, Me siento, ¿no? encantó. Bueno. Gracias, Leos. No, a ti. Te lo agradezco mucho. Y con esta frase llegamos al final de la hora nacional. Gracias por estar con nosotros una semana más. Las y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la noche. Y Leonor y Chá les mandamos un gran abrazo. Que tengan una muy bonita semana. Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.